El rancho maldito. Historia enviada por José García desde Puebla. Hola, me llamo José García y espero tengas el tiempo y la oportunidad de leer mi historia. No es una historia tan impactante como otras que has narrado, pero puede que te interese. Esto me ocurrió hace unos años. Tenía unos 13 o 14 años. Actualmente tengo 19 y vivo en la ciudad de Puebla. Tengo 4 años que me mudé junto a mis padres y mi hermano con el fin de estudiar. Vivíamos en un pueblo que se encuentra en el istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca. El pueblo es muy conocido por tener una planta cementera de la famosa marca de la Cruz. Mi abuelo era originario de otro pueblo muy cerca de este, en el que crecí y me crié. Mi abuelo fue campesino, empezó criando cerdos y poco a poco fue comprando ganado. Se hizo de muchas tierras y dinero. Él ayudaba mucho a la gente regalando terrenos, casas, dinero. Incluso llegó a fundar 2 escuelas en el pueblo. Mi abuelo fue una persona maravillosa. Pero este no es el punto de esta historia. Como ya dije, mi abuelo llegó a tener muchos terrenos, los cuales fue vendiendo en el transcurso de su vida. Ya en su vejez solo tenía 3 que eran los más grandes, pero hablaremos especialmente de uno de esos 3 terrenos. A mi abuelo le dio una embolia cerebral, por lo cual mi papá renunció a su trabajo para poder cuidar de él. Tanto mi mamá, mi hermano mayor, mi papá y yo cuidábamos de mi abuelo. Ya que mi papá no tenía trabajo y el dinero empezaba a faltar, mi abuelo nos dio un terreno para que comenzáramos un rancho y poder vivir con la cría de animales. Abro un paréntesis para contarte la historia del terreno que mi abuelo nos prestó y eventualmente nos regaló. Ese terreno hace muchos años pertenecía a un par de hermanos que, como describe mi abuelo, eran bandidos. Se dedicaban a robar ganado, dinero, entre otras cosas de valor que encontraban. Este par de hermanos una vez robaron muchos centenarios, pero a las personas a las que le robaron eran incluso más peligrosas que ellos, por el cual se dieron cuenta y comenzaron a seguir a los 2 hermanos. Ellos fueron a este terreno y enterraron los centenarios sin dejar ubicación de dónde lo enterraron. Días después, la familia a quien les habían robado tomaron venganza y les quitaron la vida. Se rumoreaba que los espíritus de esos hermanos cuidaban el tesoro. Esas tierras se volvieron malditas, y no solo esas tierras, sino también los terrenos de al lado, e incluso el muy pequeño pueblo que estaba a escasos metros del lugar, también se maldijo. Tiempo después, mi abuelo adquirió 20 hectáreas de esas tierras. En fin, desde el día 1 que empezamos a levantar ese rancho, nos pasaban cosas extrañas. Mi padre y yo nos pusimos a construir una galera para criar aves. Éramos solo él y yo. Pasaba que se nos perdían las herramientas con las que estábamos trabajando, y después de horas buscándolas, aparecían en lugares que ya habíamos buscado y no estaban. Hasta ahí no pasaba de que se perdían las herramientas y aparecían en otros lados. Pasó el tiempo y ya teníamos una producción avícola. Teníamos perros entrenados para que cuidaran el rancho. De vez en cuando pagábamos a gente para que se quedaran en las noches a cuidar en lo que nosotros nos íbamos a dormir a nuestra casa, que se encontraba en el otro pueblo. La persona que luego se quedaba a dormir y cuidar del rancho nos platicaba que luego escuchaba voces, pasos. Escuchaba como si una persona a lo lejos tratara de imitar un aullido. Los perros se ponían histéricos y ladraban en direcciones en que claramente no se observaba nada. También nos comentaba que veía a un hombre que lo observaba detrás de un árbol. Como es de esperarse, el señor no aguantó mucho y dejó de ir. Por ende, mi papá y yo tuvimos que ir por las noches a dormir y cuidar. Aún no construíamos una casa en el rancho, así que dormíamos en una palapa en hamacas. A mi papá y a mí nunca nos sucedió nada por la noche, más que escuchar que nuestros perros se ponían a ladrar. Pero nada de qué alarmarse, ya que habían muchos animalitos y pasaban trabajadores en bicicletas que se dirigían a la fábrica. Un día encontramos a una gallina herida. Nos dimos cuenta que los otros pollos le habían picado la herida, así que apartamos a la gallina y la criamos aparte. Pero algo feo se estaba desatando con ese suceso. Las aves se empezaban a devorar entre ellas.
Había días en los que llegábamos y encontrábamos solo los huesos frescos de los pollos. Y lo que más me horrorizaba y asqueaba era que las aves eran blancas y su plumaje estaba cubierto de sangre. Las aves no le hacían caso al alimento, solo se enfocaban en comerse entre ellas. No bebían agua, por lo cual emitían un ruido horrible de sed con gripe. Llamamos a un veterinario y nos dijo que podría ser por dos razones. La primera que nos dijo fue que las aves se estresaban por el pequeño espacio, pero nosotros sabíamos eso y por ende hicimos una galera grande para más de 1000 aves. Lo segundo que comentó que se podía deber al alimento, que el alimento a veces podía ocasionar que las aves se vuelvan así. Nos explicó muy a detalle cómo era que es que pudo ocurrir por el alimento, pero había un detalle que nosotros sabíamos, y era que a nuestras aves aún no les dábamos alimento, sino les dábamos sorgo el primer mes. Las últimas semanas antes de llevarlos al matadero, les dábamos alimento especial, así que era imposible que sea ocasionado por el alimento. Nunca encontramos explicación a lo que sucedió. A las aves que quedaron vivas, que fueron como 15 de 400, antes de que se devoraran entre ellos, los llevamos al matadero y se las preparamos a nuestros perros, ya que eran 20 perros. Se dieron un festín con la carne de esas aves caníbales. Yo me quedé horrorizado por lo que sucedió. Cuando me quedaba a dormir en el rancho, tenía pesadillas. Soñaba que llegaba y encontraba a todos los animales muertos. Incluso en mi sueño veía a mis perros ahorcados, colgados del cuello en los árboles como si de algo satánico se tratase. Me despertaba muy angustiado y con mucha sed de esos sueños. Pasó el tiempo, dejamos el negocio de la avicultura y empezamos con la ovinocultura, que para los que no saben es la cría de borregos de raza. Teníamos mucho terreno que no aprovechábamos, así que hicimos más galeras y pequeños potreros dentro de él. Como la zona es muy seca y calurosa, teníamos que tener reservas de pasturas para todo el año, y en las galeras teníamos borregos machos de raza criolla para engorda. Esos borregos no salían a pastar a los potreros, sino les dábamos de comer en el corral para que no se ejercitaran y se mantuvieran gordos. No sé si alguna vez escucharon el rumor que dice que donde haya enterrado un tesoro, la tierra empieza a arder con fuego, que se origina de la nada. Ese rumor lo escuché cuando yo ya vivía en Puebla. Todos los años nosotros teníamos un problema, y no solo nosotros, sino todos los que tenían terrenos, ranchos y casas en esa zona, porque siempre se originaban incendios de la nada, que quemaban toda la pastura de todos, inclusive a las personas que tenían terrenos ahí pero vivían en otros pueblos, así como a mi familia, se les morían sus animales quemados. Por suerte a nosotros nunca nos pasó. Siempre supimos lidiar con el fuego. Lo que sí nos pasaba era que jaurías de perros llegaban a matar y devorar a los borregos que teníamos pastando. Lo aterrador era que pasaba en cuestión de minutos, y los perros jamás se dejaban ver. No eran perros de vecinos porque también ellos estaban familiarizados con los animales. Me extrañaba que sucedieran ese tipo de cosas. Mi papá y mi mamá viajaban 2 veces por mes a la ciudad de Puebla para tratar a mi abuelo en el Hospital Ángeles, y yo me quedaba al mando del rancho. En una de esas veces en las que me quedé al mando del rancho, saqué a pastar a las borregas hembras y las dejé ahí, pues era un pequeño potrero donde no podían salir. Me confié y me fui a mi casa a hacer tareas de la escuela porque en el rancho no tenía internet. Después de 2 horas, eran como las 5 de la tarde, regresé al rancho a encerrar en la galera a las borregas. Ya estaban en el corral. Comencé a contarlos. Había sacado a 60 borregas, pero solo había 59. Por cierto, no mencioné que me había acompañado un amigo, así que fuimos a buscar esa borrega. Ya se había oscurecido, por lo cual fuimos con lámparas y un rifle cargado por si sucedía algún inconveniente. Fuimos y encontramos ahí mismo a la borrega. Lo que me resultó extraño porque los borregos necesitan del rebaño para vivir y no les gusta estar solas. Me extrañó porque los borregos que se quedaban solos siempre se ponían a balar, que así se le conoce al sonido que hacen los borregos. Entonces, mi amigo y yo nos llevamos a la borrega. Cuando íbamos llegando al corral, me di cuenta que era un macho.
Inmediatamente le marqué a mi papá para preguntarle si él había puesto un macho con las hembras. Él me respondió que no, y me dijo que probablemente se había colado entre las hembras. No se me hizo descabellada la idea. Al fin y al cabo, la raza que principalmente criábamos era la raza Dorper, que se caracteriza por ser cuerpo blanco y cabeza negra. Todos eran iguales físicamente, y al ser muchos animales, pues se pudo haber colado un macho con las hembras. Terminé de hacer lo que tenía que hacer. Ya eran las 12 de la noche. Ese día no me quise dormir en el rancho, por lo tanto tomé mi motocicleta y me fui junto a mi amigo. Nos fuimos a mi casa. Nos quedamos ahí hasta las 3 de la mañana y después lo fui a dejar a su casa. Yo regresé a la mía, me dormí, desperté a las 6 y regresé al rancho. Cuando llegué empecé con las tareas. Di de comer a los animales, alimenté a mis perros y amarré a los más agresivos. Los más mansos siempre se quedaban sueltos. Me percaté de que ya no había agua en los contenedores para los animales. Le avisé a mi hermano para que fuéramos con las camionetas al río a llenar los tinacos. Acordamos que iríamos en la tarde. Mientras me alisté, me duché y me fui a la escuela. Ya en la tarde pasé por mi hermano a su escuela. Él iba en la prepa y yo en la secundaria. Las dos escuelas quedaban una al lado de la otra, por lo que fue rápido. Nos dirigimos al rancho. Sacamos a las borregas hembras a pastar en lo que íbamos al río a llenar las dos camionetas de agua. El río quedaba a 15 minutos, pero la bomba tardaba como 40 minutos en llenar. La bomba tardaba 40 minutos en llenar los tinacos con agua. En fin, se llenaron los tinacos y nos regresamos. Nos hicimos como 30 minutos en regresar porque íbamos manejando con carga. Llegamos al rancho. Empezamos a descargar el agua. Ya eran como las 4 de la tarde, cuando empezamos a escuchar que los perros comenzaron a ladrar. De igual manera, los borregos machos que se encontraban en el corral comenzaron a balar desesperadamente. De repente, uno de los perros que estaba encadenado al lado del corral de los borregos machos comenzó de la nada a convulsionar. Sus ojos se dilataron hasta hacerse negros completamente. Dejó de convulsionar y forcejeó con la cadena para soltarse hasta que lo consiguió, pero de una manera violenta rompió la cadena. Fue demasiado increíble ver eso porque no era un perro grande, sino un perro medianamente pequeño. No era de raza, era criollo. Después de que se soltó, comenzó a correr de una manera tenebrosa. Corría de un lado al otro y se golpeaba con las paredes en la cabeza hasta que se la abrió. Se le veía el cráneo. Mi hermano y yo le tratábamos de hablar para que dejara de hacer eso. Inclusive la tratamos de agarrar, pero tenía demasiada fuerza que se lastimaba y se nos escapaba y seguía haciendo lo mismo. Era como un zombi. Los otros perros no se acercaban, solo ladraban y aullaban a lo lejos. Estuvo así un buen rato. Mi hermano y yo solo lo seguíamos para agarrarlo y llevarlo al veterinario, pero también lo grabamos para mostrarle cómo se puso. Después de un rato, Canelo cayó al suelo, pero seguía haciendo como si corriera, solamente que estaba tirado. Mi hermano y yo nos dimos cuenta que el perro había perdido mucha sangre. También sacaba espuma por la boca, como si de rabia se tratara. Mi hermano y yo, con mucho dolor, cargamos la revólver y le disparamos a nuestro perro. Sin bromear, le tuvimos que disparar 6 veces en el transcurso de 20 minutos, porque el perro no moría. Incluso pensamos que le estábamos haciendo sufrir más con los disparos. Mi hermano y yo conocíamos de armas y sabíamos manejarlas a nuestras cortas edades. Mi papá y mi abuelo siempre nos enseñaron a utilizarlas y a saber la responsabilidad que es llevar una. Mi padre sabía que mi hermano y yo éramos muy maduros para nuestras edades, por eso es que nos dejaba a cargo de todo cuando él y mi abuelo faltaban. Mi perro, después de un rato, murió. Mi hermano y yo entre lágrimas fuimos por las palas y picos para enterrarlo. Todos los animales seguían alterados. Los gatos también estaban erizados, mirando hacia el corral de los borregos macho. De igual forma, los demás perros estaban llorando y aullando hacia esa dirección. Mi hermano y yo nos fuimos a ver lo que sucedía, y nos encontramos con una horrible escena. Todos los borregos estaban arrinconados en una esquina con miedo. En el suelo yacían 3 cadáveres de borregos con el cráneo partido, como si les hubiera explotado. Nos dimos cuenta que en las paredes había sangre. Llegamos a la conclusión de que también se habían suicidado, por así decirlo, de la misma manera que nuestro perro Canelo.
Los borregos tienen un cráneo muy duro. No me quiero imaginar la fuerza con la que se partieron la cabeza con el muro. Me di cuenta que de los 3 borregos, uno era el que el día pasado se había perdido. Sinceramente yo estaba temblando del miedo. Mi hermano también estaba asustado porque sabíamos que eso era algo satánico, porque justamente era en el mismo corral en el que estaban los pollos caníbales. Con mucho miedo fuimos por las borregas que anteriormente habíamos sacado a pastar. Mi hermano y yo estábamos tan asustados para meternos entre el monte y los matorrales, así que les comenzamos a silbar para que vinieran hacia nosotros. Al escuchar el silbido, los animales se empezaban a acercar, pero cuando faltaban las últimas borregas, a lo lejos, escuchamos que nos respondieron el silbido. Mi hermano y yo nos comenzamos a espantar porque de ese lado no había nada de gente. Por eso con la misma nos llevamos a los borregos que se habían reunido y los llevamos a su corral. Se habían quedado 3 borregas. Mi hermano me dijo, déjalas ahí, nada más cierra para que no se vayan a otro lado y vámonos a la casa. Así lo hicimos. Rápidamente nos fuimos de ahí a la casa. Nos fuimos muy rápido en una de las camionetas que casi nos volcamos en una curva que estaba muy cerrada. Llegamos a nuestra casa, nos dirigimos con un tío y les hablamos a otros amigos. Rápidamente y ya con más gente regresamos al rancho. Nos dimos cuenta que donde se encontraban aún las 3 borregas estaba abierto y ya se encontraban en el corral con las demás borregas. También el cadáver del borrego que se había perdido el día anterior ya no estaba. Solo estaban los otros 2 y el cadáver de mi perro. Dejamos todo para ya no regresar sino hasta el día siguiente, pues ese día regresaban mis papás y mi abuelo de Puebla. Echamos a la batea de la camioneta a los borregos muertos y a mi perro, y nos los llevamos para nuestra casa. Ahí comenzamos a destazar a los borregos para ver si podíamos utilizar su carne, pero nos dimos cuenta que por dentro la carne estaba de un color negro. Nos dio mucho asco porque olía muy feo y había gusanos como si la carne ya hubiera tenido muchos días descomponiéndose. Volvimos a subir todo en la camioneta y lo tiramos muy lejos. Jamás volvió a pasar algo parecido en el rancho. Sí, pasaban cosas extrañas. También nos seguían respondiendo los silbidos, pero algo así como eso nunca volvió a pasar. Hasta la fecha me sigue inquietando el saber cómo llegaron las 3 borregas hasta el corral. También, quién se llevó el cadáver del 3er borrego. Asimismo tengo muchas historias que viví en el rancho. Sucesos que no he podido darles una explicación, solo quedaron ahí. De vez en cuando las recordamos mi hermano y yo y hasta la fecha nos dan ganas de llorar por el miedo que aún nos ocasiona el recordar lo que nos sucedió. Gracias por haberme leído. Un saludo.